Muy bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestro mensaje en esta mañana, basado en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12 al 21. Y vamos a hablar sobre el segundo Adán, el primer y segundo Adán. Vamos a hacer un poco de comparación, como dice aquí el apóstol Pablo en el libro de Romanos. En la porción de la palabra, al comenzar la lectura, dice Adán y Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Oramos. Bendito Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por esta porción de la palabra que hemos elegido para poder desarrollarla hoy, Señor, en nuestro mensaje. Pedimos tu bendición para que traiga luz a nuestra mente y corazones, y para aquellos que la puedan escuchar en otro horario, puedan, Señor, traer la luz a sus corazones, a sus mentes, y poder encontrar en Cristo la salvación para sus almas. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. No sé si comprendieron, porque vieron que la escritura estaba como que venía, que iba y que explicaba algo y no lo explicaba. Yo quiero explicar para que no haya confusión, porque cuando uno la está leyendo parecería como que la está entendiendo o no por los argumentos que se están presentando. Entonces vamos a desarrollar estos argumentos, vamos a separar estos argumentos para poder comprender el pasaje que hemos elegido para hoy. El título es El segundo Adán. Y dice en el versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando Dios terminó la obra creadora, la hizo una obra maravillosa, una obra justa, perfecta, una obra que, viendo el mismo Señor en el séptimo día, dijo, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. O sea, Dios contempló su creación, todo lo que está hecho, Dios lo hizo hasta el hombre, y hizo ese hombre inteligente, dotado de voluntad propia, semejante a Dios, tenía su propia conciencia, su propio espíritu, y toda la creación ofrecía un bello espectáculo. Había armonía, había equilibrio, había obediencia a las cosas que Dios había creado, pero aquel espectáculo de hermosura y de perfección de pronto fue quebrantado por la entrada del pecado en el mundo. Y lo primero que vamos a ver en el primer punto es el escenario del pecado. Podríamos decir que ese día fue el día más negro de la historia del mundo. Un día muy triste para Dios.
Un día donde Dios tuvo que condenar al hombre y condenó también a la humanidad. Y no solo eso, sino a la creación. Porque el mismo apóstol Pablo lo dice en otro pasaje, que toda la creación está condenada por el pecado del hombre. Así que en el transcurso de la historia, no ha habido un día más negro, más triste y amargo que el día cuando el pecado entró en el mundo y destruyó esa obra perfecta que Dios había hecho. Entiendan, hermanos, que Dios había hecho algo bien, algo perfecto, y no fue la culpa de Dios, porque podríamos decir, ¿y Dios por qué lo tentó al hombre? ¿Por qué puso ese árbol allí de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué Dios tuvo que dejar esa opción? Podía haberla quitado, podía no haberla puesto. Pero hay algo que quiero que entiendan desde ese tiempo hasta el día de hoy. Dios no obliga, Dios deja el libre albedrío. Y ese libre albedrío le tocó a Adán y Eva, y Dios le dijo, tienen todo para ser bendecidos, para alimentarse, para vivir un mundo perfecto, un mundo maravilloso, pero les pongo este árbol acá. Lo único que les pido, que no lo coman. Pasó el tiempo, años, y resultó que esa prohibición era muy tentadora. Tenemos todos, pero hay algo que Dios no quiere que nosotros hagamos. ¿No les parece un poco parecido a lo que vivimos en la realidad de este mundo hoy en día? Dios nos ha dado todo, pero hay algo que está prohibido, o hay algo que Dios nos niega, o no lo podemos practicar, y es lo que más queremos hacer, porque esa es la tendencia humana. Desde el primer hombre y la primera mujer, la tendencia es a transgredir las leyes de Dios, a transgredir la obediencia y los reglamentos de Dios. Ahora, el apóstol Pablo acá lo dice muy claro, desde Adán hasta Moisés no había ley, dice en el versículo 14, no obstante reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ese mundo perfecto se lastimó, ese mundo perfecto quebrantó, ese mundo perfecto de Dios cayó en la desgracia. Dios quiere recuperar ese mundo perfecto y lo va a ver. Y vamos a vivir en ese mundo perfecto. Pero va a ser solamente para los que creen en Jesucristo como su Salvador personal. Dice la palabra de Dios que los ángeles cantan en el cielo. Imagínense en ese día, un día de tristeza en el cielo. Me imagino que ese día ni los ángeles cantaban, porque el hombre había transgredido las leyes de Dios. Recuerdo muy lindo el pasaje en Génesis, donde antes, no es lindo el pasaje, sino la explicación. Cuando antes de que Dios destruyera la tierra en el diluvio, dice que Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Le dolió en su corazón. Me gusta el pasaje, me gusta la expresión. Y esa expresión me hace ver a mí que como hijo de Dios, yo también puedo hacer doler el corazón de Dios. Que yo como ser humano tengo que tener cuidado de que Él no le duela mis pecados. Que no le duelan mis transgresiones, mi desobediencia. Porque cuando le duele su corazón, Él va a quitar seguramente su bendición sobre mí. Así que tenemos que tener cuidado, hermanos. Porque ese día triste de la historia marcó un comienzo de declive, de caída. Hablamos con hermano Oscar hoy antes de la reunión de las 50.000 personas que había en la fiesta en Punta del Este el otro día. 50.000 personas reunidas en medio de la pandemia, pero la iglesia no se puede reunir. Tengan cuidado, no vayan a la iglesia porque se puede contagiar. Pero a eso no hay problema. El hombre siempre tiende a desobedecer a Dios, el hombre siempre tiende a provocar a Dios. Eso también tenemos que tener en cuenta. Ojo a las provocaciones. El mismo Señor lo decía, vuestros padres me provocaron en el desierto. ¿Recuerdan ese pasaje? Me provocaron.
y Dios los castigó cuando hicieron el becerro de oro. Desde ese momento en que la humanidad cayó en el pecado, por el pecado de Adán y Eva, fue necesario preparar un salvataje, un plan de emergencia, un plan de salvación. Desde el tiempo de la creación hasta el tiempo que vino el Señor Jesucristo, pasaron miles de años. Y en esos miles de años la humanidad desobedeció a Dios y Dios tuvo varias acciones contra ellos, ya sea en el diluvio, ya sea en la Torre de Babel, ya sea en diferentes momentos. El Señor tuvo que confundir a la gente, evitar a la gente, porque la gente se estaba rebelando contra Dios. Sucedió en la ciudad de Sodoma y Gomorra. También la destruyó por el gran pecado que había. Bueno, Dios ya no está haciendo esa acción todo el tiempo, ¿no? Porque hoy diría que estamos en el peor momento moral de la humanidad. Han tentado a Dios, han provocado a Dios, y tenemos que tener conciencia de que le puede doler su corazón nuestras actitudes, nuestras conductas, de los hijos de Dios como de la humanidad en general. Desde ese momento el pecado principió una obra demoledora, desquiciante. El pecado se fue multiplicando con rapidez sorprendente, como un germen, como un yuyo malo. ¿Cuántos de nosotros que plantamos algo, que sea poquito o mucho, o tenemos un césped, es malo, yuyos malos que los buenos? Siempre crece más lo malo que lo bueno. Y uno no quiere eso. No quiere las cosas malas, pues en la humanidad pasa exactamente lo mismo. El germen del pecado es más grande que la palabra salvadora, que el mensaje salvador del Señor Jesucristo. Frente al pecado no han valido las reformas sociales, la cultura, la educación, ni siquiera la ley de Moisés. El pecado sigue su ritmo de multiplicación asombrosa, de tal manera que cada día el mundo se va despeñando hacia el abismo del pecado en todos los órdenes de la vida. Así que lo que vimos al principio, el primer punto, fue el escenario del pecado. Ahora vamos a ver el vehículo del pecado. El pecado dice que entró por un hombre, dice ese versículo 2. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, el hombre fue el instrumento idóneo para introducir el pecado. Se prestó para los planes del enemigo de Dios, Satanás. Planes satánicos, destruir la humanidad, destruir la creación de Dios. En el séptimo día de la creación, Dios dice que hizo todo y fue maravilloso. Contempló su obra y estuvo extasiado de su obra. ¿Qué pensaría el Satanás entonces, el enemigo de él? Destruir lo perfecto que hiciste. Satanás va a estar desde el tiempo aquel que fue arrojado desde el cielo hasta el día de hoy, está tratando de destruir la obra de Dios. Y podemos incluir el día de hoy nuestra congregación, nuestra iglesia, tu vida personal, que Satanás está tratando de destruirte constantemente y haciéndote tropezar. Así lo dice el apóstol Pedro: cual león rugiente anda alrededor de vosotros tratando de devorar. El león no ataca de frente cuando la persona está atenta, el león ataca cuando está desprevenido su presa. Y Satanás ataca desprevenido a usted, cuando usted no está atento, cuando usted no está alerta, cuando usted no está en oración, cuando usted no está en Cristo, cuando usted tiene sus niveles espirituales muy bajos, cuando ha descuidado la oración, cuando ha descuidado la lectura, cuando ha descuidado la asistencia y el apoyo a la obra. En ese momento Satanás va a atacarlo y va a tratar de destruirlo. Fue su maña, su plan desde el principio hasta el día de hoy. Y lo va a hacer hasta que el Señor lo ate eternamente. Y desde entonces, desde el día del pecado y el día negro, Dios ideó el plan para que el hombre tuviera salvación.
Y como verán en esos pasajes, habla sobre el don. Dice el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión. Y habla sobre el don. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando sobre la salvación, el regalo, el don es el regalo. La salvación es un regalo. No merecemos este regalo, pero Dios nos da este regalo. Él proveyó una salvación para ese mundo perdido y pecador que estaba en las penumbras, que estaba en la oscuridad. Y desde ese entonces solamente un hombre podía rescatar a la humanidad. Pero ese hombre no sería un hombre como el primer hombre o el primer Adán. Tenía que ser humano, pero no podía ser como el primer Adán, totalmente humano. Y ese fue el plan de Dios, enviar a su Hijo, la divinidad, una integrante de la Trinidad, a la humanidad, y fue Dios hombre. Fue hombre, pero fue Dios a su vez. Y era la única posibilidad que la humanidad tenía para ser perdonado, para poder cubrir sus pecados, para sacarlo de la oscuridad que el primer hombre, Adán, lo había metido. Así que el plan divino era salvar o salvatar a este mundo perdido, y la única opción era que Él enviara a su Hijo al mundo para ser sacrificado y derramar su sangre para el perdón de pecados. La Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cuando Moisés puso la ley, había que derramar un animal. Bueno, ya anteriormente, ya Dios le había dicho a Adán que lo hiciera. Y así lo hizo Abel, y por eso mismo murió. El Cristo fue reivindicador, redentor del mismo hombre. Habiendo entrado el pecado por un hombre, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice el versículo 12. Todos los hombres pecaron. Tenemos que tener en cuenta que no hay perfectos, no hay santos, no hay salvación por buenas obras, solamente por creer en Jesucristo, que Él es nuestro Salvador, que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Ningún animal pudo ocupar ese lugar, ningún animal podía borrar los pecados, si bien Dios los podía perdonar, pero no los podía borrar. En el sacrificio de Cristo hubo un olvido del pecado, un borrar del pecado, y ya no tenemos esa lista de condenación. Dice que el pecado está aún en los lugares más recónditos de la tierra, ¿no? Hay hombres y mujeres que se separan del mundo y se meten en monasterios. O hay gente que como el tibetiano, que tiene esa cultura de estar en silencio y separado del mundo por muchos días, buscando esa paz en el interior suyo. La cultura humana o pagana no va a salvarlo de que sea un hombre o una mujer con pecado. Esa cultura que se proclama de una contemplación, penitencia u oración, o ¿cómo llamarlo? O algo separado de la humanidad y estar en silencio por un tiempo como un recogimiento espiritual, no lo salva de que no tenga pecado, no lo salva. El pecado está en ese lugar silencioso como está en el mundo bullicioso. Está en la oscuridad de tu vida, o de tu cuarto, o de tu casa, como en la acción diaria de todos los días. El pecado hizo morada de la humanidad y no se salva la humanidad de pecado. Lamentablemente es así. El apóstol Pablo presenta que hay una lucha dentro de él mismo,
porque queriendo hacer bien las cosas no las alcanza a hacer. Y esa lucha es por el viejo y el nuevo hombre, una pelea interna dentro de su vida y de su corazón. Entendamos entonces que cada uno de nosotros tiene esa lucha y esa pelea interna de querer obedecer a Dios, pero muchas veces no lo logra. Y no lo logra porque hay algo dentro de él que tiene que entregarle al Señor, y es su espíritu, su vida, sus pensamientos, tiene que entregárselos a Cristo. También nos habla la Biblia de que nosotros tenemos que llevar nuestros pensamientos a Cristo. ¿A Cristo le agrada nuestros pensamientos? ¿A Cristo le agrada nuestro razonamiento? ¿A Cristo le agrada o está de acuerdo a tu plan de vida? ¿Está de acuerdo? ¿O se contrapone a su palabra? ¿O hay una opinión diferente? No podemos acomodar la Biblia a nosotros, tenemos nosotros que acomodarnos a la Biblia. ¿Sabe? El pecado no ha respetado ni al rico ni al pobre. Todos son pecadores. Podríamos decir, sí, pero un rico con plata hace de todo de clase de pecado, y el pobre no puede hacerlo porque no tiene dinero para hacerlo. Mire, yo le voy a decir algo: el rico, el pobre, el más chico y el más grande, todos tienen pecado. En Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No separa ni al rico ni al pobre, ni al que no tiene tantas posibilidades como al que no la tiene. También en Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni aún uno. No hay justo. Somos conscientes de nuestro estado espiritual, somos conscientes de que nosotros estamos condenados sin Cristo, y gracias a Dios Él envió el don que dice este pasaje que acabamos de leer, y lo vamos a leer de vuelta, para salvar al mundo del pecado. Vamos a ver entonces las consecuencias del pecado. Porque ahí mismo en el versículo 12 dice: por el pecado entró ¿la qué? La muerte. ¿Vieron cómo venimos con los 3 puntos? El pecado, dice, entró en el mundo por el hombre, y por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte hizo presa del hombre. En el versículo 21 del pasaje que acabamos de leer, en el último versículo, dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pero vamos a enfocarnos en la primera parte del versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte. ¿Cuál fue el castigo que Dios le dio a la humanidad si comían del árbol? La muerte. Iban a morir. Satanás le dijo a Eva: no vas a morir. Y Eva dijo: sí, eso es lo que Dios nos dijo: si comíamos de este árbol vamos a morir. Y cuando Satanás le instó a dudar y le dijo: no, lo que pasa es que vas a ser como Dios, vas a conocer todo. En ese momento de duda, ella tomó la opción que Satanás le estaba ofreciendo, y en ese momento ella se dio cuenta, al darle a su marido también, que estaban desnudos. ¿Cuál fue la muerte? ¿Física o espiritual? Fue la muerte espiritual. Y ahí fueron condenados a muerte, a una muerte espiritual, no física. En la duda que le puso Satanás a Eva, le dijo: no, lo que pasa es que Dios sabe que tú vas a ser como Él. Ustedes van a conocer todo, el bien y el mal. Hasta ese momento eran inocentes, vivían en desnudo y estaban en la plena inocencia del pecado, teniendo comunión con Dios. La muerte hizo presa del hombre, y no hubo poder para que pudiese librar de la muerte al hombre. Las consecuencias del pecado constituyen la parte más horrible y más negra del mundo.
La primera manifestación del pecado fue vergüenza y miedo. Y vieron que en el mismo pasaje de Génesis, si se acuerdan, Dios empezó a buscar a Adán y Adán, ¿dónde estás, Adán? Hasta que al final Adán dice, estoy acá. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te escondiste? Dice en Génesis 3:10. Dice estas palabras, tuve miedo y me escondí. Así que, ¿qué genera el pecado? Primero, vergüenza. Segundo, miedo. Y tercero, esconderse de Dios. Qué triste fue ese día, ¿no es cierto? Yo no sé dónde estaría la humanidad hoy en día. ¿Cómo sería la humanidad con un mundo perfecto? ¿Saben que el pecado trajo una secuela de sufrimiento, de llanto, de angustia, de degradación humana? Podríamos decir que los cementerios están llenos de testigos del resultado del pecado. Pero la muerte física condujo a la muerte espiritual. Y quiero decirles algo importante. El pecado no se aniquila con la muerte del cuerpo. Sus efectos van a continuar sobre el alma. Presta atención a esto. El que muera físicamente no lo exonera de la culpa del pecado. Y eso es importante de conocer. Si una persona tiene una enfermedad mortal, muchos familiares nuestros han muerto por cáncer o por diferentes enfermedades, cuando muere el cuerpo se terminó el cáncer, se terminó la enfermedad que tenía. Mi hermana falleció de un cáncer en sus huesos hace ya unos cuantos años, una hermana muy querida mía, y veía cómo sufría tanto. Al final Dios se la llevó, ¿no? A pesar de las oraciones, a pesar de mi mamá tanto que oraba, mi padre tanto para que el Señor no se la llevara, pero ya al final la veía sufrir tanto que deseábamos que se vaya con el Señor. Bueno, cuando ella murió, su enfermedad se terminó. Tuve un lindo tiempo antes de que ella se fuera, ¿no? Y yo era su hermano, no era el pastor de ella, ni siquiera era el padre, era mi hermana. Era mayor que yo, un año y pico. Éramos muy unidos. Y una de las cosas que le dije, ¿estás bien con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Sí, quédate tranquilo, me dice. Pero yo quiero que vos estés bien, que si el Señor te lleva, estés con Él. Sí, quédate tranquilo, estoy bien. Eso me dio tranquilidad, porque después de la muerte, físicamente, el cáncer ya se terminó. Pero hay una responsabilidad espiritual, y esto es lo que quiero que quede muy claro en nuestro mensaje en esta mañana. Hay una responsabilidad después de la muerte. ¿Cuál es la responsabilidad? Si es un pecador que no tiene al Salvador, tiene una condenación eterna en el infierno. Eso lo dice la Biblia. Y no tenemos que suavizar el mensaje. Hay que darlo como está escrito. Si muere sin Cristo, va al infierno. Pero si recibe el don de la salvación, tiene una morada eterna con Dios. Entonces hay responsabilidades después de la muerte. Y no tenemos que mirar para el costado. Es muy triste cuando un familiar se va sin Cristo, porque sabemos dónde está. Pero qué hermoso es saber cuando hay un familiar o alguien cercano o alguna persona que fallece, pero está en Cristo, sabemos dónde está. Y también sabemos nosotros dónde vamos a ir si el Señor nos lleva. Como le decía a mi padre los últimos días que estaba acá en la tierra. Dice, yo no me quiero morir, tengo muchas cosas para hacer. Digo, papá, predicaste 60 años para encontrarte con Cristo, hoy es tu oportunidad. Ven con el Señor. No, pero hay muchas cosas para arreglar, no importa, la arreglaremos nosotros como podamos. Pero vete con el Señor, tanto lo deseaste, ahora lo tenés, es una oportunidad. Y saber que está con el Señor es hermoso. Saber que algún día lo vamos a ver, a nuestros seres queridos que fueron a ser responsables espiritualmente. Y nosotros también, el día que no estemos aquí en la tierra, nuestra responsabilidad es dónde vas a pasar la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Es tu responsabilidad arreglar estas cosas ahora.
Por eso, el segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, nació y vino a este mundo para salvarnos del primer Adán, que introdujo el pecado en el mundo. Ahora Cristo nos paga nuestra deuda, borra nuestras culpas y nos lleva a su presencia y nos promete una eternidad con Él. La muerte, dice, pasó a todos los hombres, dice el versículo 12. El hombre introdujo el pecado acarrió la muerte conduce al infierno y el infierno es el postrer lugar a donde el pecado lleva al hombre. El pecado seguirá dominando a la persona aún después de la muerte, de tal manera que tiene poder para llevarte al infierno. El pecado no tiene otra dirección a donde conducir al hombre, ni otro resultado que el mismo infierno. Quien vive conscientemente en el pecado está a un paso del infierno. El hombre jamás podrá librarse por él mismo del pecado y de sus consecuencias, y por esta razón vino el segundo Adán. Vamos a leer el versículo 17, Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Está claro ahora que el primer Adán condujo a la muerte espiritual a la humanidad y el segundo Adán vino al rescate. Y el segundo Adán es Jesucristo. El primero dice que reinó la muerte, pero mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben el don de la justicia. El don, el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna. Cristo es este segundo Adán. Cristo vino al mundo con la tarea de rescatar lo que el primer Adán perdió. Tuvo la misión de luchar cuerpo a cuerpo con el pecado, en el escenario del pecado, con el mismo cuerpo que fue vehículo del pecado, para acabar una vez por todas con las amargas consecuencias del pecado en el hombre. Estuvo sujeto como nosotros a la misma flaqueza humana, a las mismas tentaciones que nosotros, pero se mantuvo firme ante los ataques del pecado para reconquistar lo que el primer Adán había perdido. Cristo reivindicó al hombre, a la humanidad, lo puso en el estatus antes del pecado. Cristo es la vida que se ofrece al hombre mediante la abundancia de la gracia. Y tú sabes lo que es la gracia, ¿no? El don, ¿sabe lo que es? La venida del Señor Jesucristo, el regalo del Señor Jesucristo para la humanidad. La gracia, que es el perdón. Se borra toda tu lista de pecados. Ya no tienes condenación porque has recibido a Cristo como tu Salvador personal. Cristo entonces es la vida que se ofrece al hombre mediante esa abundancia. ¿Por qué? Cristo triunfó sobre la muerte para darnos vida. Fue sepultado y resucitó glorioso como ese Adán triunfante para dar vida a un mundo con muerte física y espiritual. Dice el versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Cuándo somos justificados? Perdonados de nuestros pecados. ¿Cuándo? En una sola acción. ¿Cuál es la acción? Recibir al que fue condenado, al que murió en la cruz por los pecados. Si nosotros recibimos, ¿qué quiere decir recibir a Cristo? Quiere decir aceptar que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a este mundo como hombre divino, murió y su sangre perfecta, santa, una vida sin pecado, absolutamente, su sangre derramada cubre nuestros pecados. Él murió y resucitó y está en la presencia del Padre, a la diestra del Padre.
intercediendo y abogando por sus hijos espirituales. Así que la muerte espiritual de Adán hoy la reivindica Cristo con su muerte. Pero no fue como el primer Adán. ¿Por qué? Porque él fue santo, perfecto, sin pecado. ¿Pero no era humano? Sí. ¿Y no nació con una naturaleza humana? Sí. Pero también nació con la naturaleza divina. Así que era la única opción de la humanidad, no había otra opción. Así que todos los que reciben a Cristo como su Salvador personal son salvos. La transgresión de uno, o sea, el primer Adán, vino el pecado, el segundo Adán, el Señor Jesucristo, doblegó el pecado, cumplió con aquellas consecuencias condenatorias. ¿Cuál era la consecuencia? Si comes de este árbol, morirás. ¿Qué hizo Jesucristo? Tú puedes ser salvo de la condenación eterna si recibes a Cristo como tu Salvador personal, que murió en tu lugar. La justificación entonces es inmediata, no es progresiva, es inmediata. Justificación, justificado delante de Dios. Yo, pecador, vengo a Cristo y entrego mi corazón a Cristo, recibo a Cristo como mi Salvador, que murió por mis pecados. En ese momento, instantáneamente, yo soy justificado. ¿Me entienden eso? Diferente de la santificación, porque la santificación es progresiva. Desde el momento que aceptamos a Cristo hasta que nos vayamos de este mundo, o el Señor venga a buscarnos, la santificación es progresiva. Quiere decir que poco a poco, a medida que vamos caminando en esta tierra, a medida que vamos pasando los años, nosotros tenemos que llegar a ser santos como Él es santo, para tener comunión con Él. ¿Y cómo se logra eso? Pues con una vida piadosa, buscando a Cristo, buscándolo en oración, buscándolo a través de su palabra, obedeciendo su palabra. La justicia de Dios se imparte al hombre a través de Cristo Jesús. El hombre condenado por la justicia divina, ahora rescatado de una sentencia eterna mediante la justicia del segundo Adán. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Está claro ese pasaje? Estábamos condenados, pero por Cristo somos justificados. Justo dice. Justos, justificados, pagados en la deuda, salvados, es lo mismo. Son sinónimos de la misma acción. El pecado de Adán fue desobediencia a la orden que Dios había dado. Por tanto, se hacía necesaria la obediencia de un segundo Adán para corregir la primera falta. En Filipenses capítulo 2, versículo 8, vamos a ir ahí sin dejar nuestra lectura de Romanos. Tengan allí el dedo para poder volver después. Filipenses 2.8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo fue obediente, y tan obediente que se humilló, dice allí en ese pasaje, hasta la muerte, y muerte de cruz. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 también, Gálatas 4:4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Para qué vino Cristo entonces? ¿Para qué vino Cristo? Para salvar a los que por la ley no se podían salvar, y para hacerlo, dice, a hijos adoptados. Adoptar. Así que somos hijos adoptados del Señor. La perfecta obediencia de Cristo a la voluntad de Dios ha traído como consecuencia directa el ser justificados. Si nosotros aceptamos ese sacrificio,
y somos justificados, somos salvos. Se pagó el precio. Tú no lo tienes que pagar, ya Cristo lo pagó. El pecado se multiplicó y abundó en gran medida, dice el capítulo de Romanos 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Desde el tiempo de Moisés hasta Jesucristo estaba la ley. Dice, ¿para qué era la ley? Para que el pecado abundase, o sea, nadie podía cumplir la ley. No podían obedecerlo. La ley se resume en los 10 mandamientos, y es difícil los 10 mandamientos, porque la misma palabra del Señor dice que si falláramos en un solo punto, somos culpables de todos. Y no podemos nosotros obedecerlo 100%. Más, dice la segunda parte del versículo, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, la gracia, el perdón, es más grande que la culpa. La gracia, el perdón de Dios. En toda la historia de la humanidad, hasta el fin del mundo, la gracia será superior al pecado. Aun cuando éste se multiplique 1000 veces más, el hombre aún más pecador puede ser salvo. El versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cristo puede perdonar a un pequeño pecador o a un grande pecador. En la ley hay diferentes culpas que pagar, o sea, condenado. Cuanto más grave la cosa, más años tiene de cárcel. En esta medida del Señor Jesucristo, el pequeño pecador, por llamarlo de alguna manera, o el más grande pecador, tiene la misma justicia. Si recibes a Cristo como tu Salvador, eres salvo. No vas a ser condenado. En conclusión, ya no tenemos que hacer nada, ni buscar más nada. No tenemos que pagar nuestra salvación, porque el segundo Adán era un Adán triunfante. Y la esperanza gloriosa de la salvación. El segundo Adán, el hombre, tiene las promesas de vida eterna. Si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestras culpas, nuestra condenación está paga, está borrada. Porque por gracia sois salvos, no por obra para que nadie se gloríe. El mensaje de la Biblia es muy claro. Hasta un niño lo puede entender. Hay maestros de niños en estos momentos en la iglesia, como todos hemos pasado, quizás algunos sí, otros no, nuestra niñez en una iglesia, en una escuela dominical, y hemos aprendido que Dios nos ama y que nuestro pecado puede ser perdonado, no importa el tamaño ni la calidad del pecado. Hemos transcurrido nuestros años entendiéndolo desde niños. Yo tomé esa decisión a los 7 años de vida. Otros lo hicieron más temprano, 3, 4 años. Han decidido seguir a Cristo y obedecerle, porque han entendido que son pecadores que necesitan a Cristo. Lo puede hacer un adulto entendiendo esta palabra. El mensaje de la Biblia es muy claro. Si nosotros no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, no somos salvos y estamos condenados. Si nosotros lo recibimos, somos salvos y tenemos la herencia celestial. Somos herederos y coherederos con Cristo. Él es nuestro Salvador, pero nuestro hermano mayor, porque también nosotros somos hijos de Dios. Al ser salvos somos hijos de Dios. Así que, ¿dónde está tu condición ahora? ¿Dónde está tu preferencia ahora? En estos momentos, si eres salvo, ya sabes lo que tienes. Tienes las herencias celestiales, tienes la vida eterna, tienes la salvación. Estás ya comprometido con el Señor. Ahora lo que necesitas es caminar por su camino, obedecerle a Él, seguir sus pisadas, servirle con corazones dispuestos.
Dejemos ya la niñería, dejemos ya de nuestras mañas personales y de interponernos a la palabra del Señor. Tenemos que entregar nuestro corazón 100% al Señor. Yo me canso a veces, no me canso, yo lo repito muchas veces, y lo repito para mí primero como para ustedes también. Yo necesito entregar mi vida a Cristo todos los días, que Él haga su voluntad en mi vida y en mi corazón. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Tú dirás, pero yo ya tengo la vida eterna, ya soy salvo. Bueno, ahora no tienes que pagar la salvación, pero tienes que demostrar que amas a Dios y tu vida tiene que reflejar la obediencia a Dios. En tu testimonio personal, en tu vida personal, con la gente. El otro día tuve un lindo tiempo con los guardacoches. Yo tengo en mi palanca de cambio de los vehículos, los dos, tengo una serie de folletos. El que no tiene, hay una bolsita azul allá en el fondo, que es justamente para la palanca de cambio. Llénelo con una cantidad de folletos ahí. Cada vez que vea a alguien, déle un folleto. Yo le doy a los cuidacoches. Y tuvimos un lindo tiempo con un cuidacoche ahí en la Avenida de los Gauchos, ¿no? Ahí donde está la asistencial de la Avenida de los Gauchos. Y en mi camioneta yo tengo un cartelito que dice Jesús, el único, como hasta yo me confundí, el Señor es el único, ¿no? Jesús es el único Señor. Y bueno, él, al ver ese cartel y yo entregarle el folleto, nos pusimos a conversar y tuvimos una conversación muy linda. Lo invité a la iglesia, me dijo que sí, que iba a tratar de venir. Ya él sabía que el 17 lo dejaba acá cerca y que podía venir y quería venir con su familia. Pero dice, tengo tanto testimonio, tanto agradecimiento al Señor. Un hombre muy humilde, ¿no? Un cuidacoche, un hombre que está todo el día en la calle, teniendo allí el sol, la lluvia, el frío. Pero tuvimos un lindo rato. Y a mí me gusta hablar del Señor. Ya me olvido de todo. Cuando me pongo a hablar del Señor, no hay otra cosa que me ocupe la mente. Tiene que testificar, hermano. Tiene que hablar del Señor. Cuando usted lo está haciendo lo que el Señor quiere que haga. Ir por todo el mundo, predique el Evangelio, dígale a los perdidos que necesitan aquí. Bueno, tuvimos un lindo tiempo de testimonio ahí con él y realmente me encanta hablar con las personas del Señor Jesucristo. Pero todavía tenemos que hacer más. Como iglesia tenemos que ir más al mundo. Tenemos que ser más agresivos. Hay un hermano ahí en Montevideo, siempre predicando con el megáfono en las plazas. Yo realmente lo admiro. Qué hombre guapo, ¿no? Es un hombre extranjero, pero él lo hace de corazón porque vino para predicar la palabra de Dios. Cuando joven nosotros predicábamos en la feria, durante toda nuestra juventud, adolescencia, íbamos con el megáfono primero y después como la feria terminaba en la puerta de la iglesia, sacábamos el equipo con los jóvenes a las 9 de la mañana y ahí predicábamos todos, cantábamos y era muy lindo predicar ahí. Sabemos que pasamos vergüenza y que la gente nos rechaza o a alguno no le interesa o los feriantes no les gusta que estén a los gritos con un megáfono, pero bueno, nosotros lo hacíamos, ¿no? Realmente trae satisfacción al alma hacer lo que Dios quiere que haga. Y eso es lo que tienes que hacer. Da el paso decisivo de servir al Señor más de lo que lo estás haciendo. Habla con tus compañeros, habla con tus amigos, habla con la gente extraña. Estás en la parada del ómnibus esperando, tienes folleto ahí en tu cartera, en tu auto, lo que sea. Estás repartiendo. Dígale al Señor las cosas, dígale a la gente del Señor. Testifique. Usted ya tiene un tesoro que es la salvación. ¿No quiere compartirlo con otros? Usted que se reúne con sus amigos, que va a la fiesta con ellos, que los llaman para los cumpleaños y todo lo demás. ¿Usted sabe que esas personas, si no tienen a Cristo, van al infierno? ¿Sabe, no? ¿Sabe que ese familiar que usted quiere mucho, que lo abraza, que lo respeta y todo, sabe que si no tiene a Cristo va al infierno? Usted lo sabe. ¿Y qué va a hacer usted por él? Muévase, dé el paso decisivo, déjese de vergüenza. Porque la vergüenza es el pecado que nosotros tenemos, que avergonzamos a nuestro Cristo. Ahora tenemos que dar el paso de testificar de Él, para demostrarle a Cristo que nosotros estamos agradecidos por esa salvación y llevamos nuestras almas a los pies del Señor. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este mensaje y te damos gracias también por el segundo Adán. Te damos gracias por la obra redentora del Señor Jesucristo y te damos gracias también por la gracia, por el perdón, porque tú, Señor, has olvidado nuestros pecados y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Somos justificados delante de ti
por haberte aceptado, Señor. Pero este tesoro no tiene que quedar de entre nosotros, tiene que repartirse, tiene que irse a otro lugar. Señor, bendice para que cada uno de nosotros sea valiente para predicar, enseñar, testificar, ya sea como sea, Señor, desde sus redes sociales, también como su folleto, también como su testimonio personal, que vayamos al mundo, Señor, a rescatar a los perdidos. Padre Celestial, te agradecemos por esa salvación tan grande que has operado a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.